Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, gusto en saludarles de nuevo. Gracias por seguir esta transmisión. Damos gracias a Dios por tu vida, por hoy haberte conectado y haberte tomado este tiempo, ¿verdad? Para recibir de la palabra del Señor en esta noche. Yo quiero decirte y recordarte algo, yo sé que ya lo sabes, pero quiero recordarte esta noche que el tiempo que tú inviertas el día de hoy no es en vano. Es un tiempo bien invertido. Y no porque veas a este servidor, sino porque tienes un encuentro divino con Dios. Cada que tú estás siendo expuesto a la palabra del Señor, tú estás, es tu mejor momento para recibir cosas buenas en tu vida y nada es en vano. Amén. Así que sin más, quiero saludar a Metepec, a Temoaya, Sinacantepec, San Antonio la Isla, ¿verdad? Coyoacac, Toluca, Capultitlán, El Salvador, ¿verdad? Tláhuac, Alabama, Colombia, Venezuela y de todos los lugares, ¿verdad? De todos los lugares donde el Señor nos permite llegar en San José, California. Bendiciones hasta allá, ¿verdad? A toda la familia y a todos los lugares donde Dios nos permite llegar a través de este medio de comunicación. Así que sin más, vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Padre, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque declaramos que esta noche, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, y tienes algo nuevo que añadir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día, cada momento, cada circunstancia, Señor, estamos expectantes de lo que tú vas a hacer, Señor, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy lo titulé Vivir confiado. Vivir confiado, yo creo que ya te estás imaginando sobre qué vamos a hablar esta noche. Vivir confiado, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los temblores, de los terremotos, de los huracanes, no nada más naturales, sino de los temblores, terremotos y huracanes que tú y yo a veces tenemos en la vida. Tú y yo a veces tenemos este tipo de circunstancias en nuestra vida, llámese enfermedad, llámese necesidad económica, llámese trabajo, etcétera, tantas cosas a las que tú y yo nos enfrentamos todos los días, ¿verdad? Y yo creo que no hay ni uno en la faz de la tierra, hablando de personas, de seres humanos, que no hayamos atravesado por alguna circunstancia hoy, el día de ayer, mañana, pero cada uno hemos atravesado por diferentes cosas a lo largo de nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de eso? ¿Cómo tengo que vivir ante esos huracanes, ante esos temblores, esos terremotos que yo recibo en mi vida? Y me refiero a esos problemas o esas circunstancias. Como hijo de Dios, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Verdad? Y como te acabo de decir, el título es yo tengo que vivir confiado a pesar de. Ahora, vivir confiado de quién o de qué. Y es lo que vamos a ver. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, si es que tienes, y si no, nada más ponme atención. En Colosenses 2.6. Colosenses 2.6, te recuerdo que estudiamos la versión lenguaje actual. Colosenses 2.6 dice de la siguiente manera: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Ustedes han aceptado a Jesucristo. Es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida. Aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Aceptar que Él vive en nosotros y que Él tiene un plan para nosotros y que Él dio su vida por nosotros para estar bien delante del Padre. Recuerda que Jesucristo, ¿verdad?, es el que intercede delante del Padre por ti y por mí. Entonces, tengo que reconocer a Jesucristo como mi dueño, como mi Señor en mi vida, ¿verdad? Si tú y yo hacemos eso, ya estamos del otro lado. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y luego nos dice, deben vivir como a Él le agrada. Y sigo leyendo en el 7, dice, tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Dice, vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez
mejores y den siempre gracias a Dios. Entonces, vamos por partes. Tengo que reconocer a Jesucristo en mi vida. Pastor, pero ya lo reconocí, yo ya sé que existe Jesús, yo ya sé que murió por mí, yo ya lo he atesorado en mi corazón. Ok, ¿qué sigue de ahí? Lo que sigue es lo que viene en el 7, ¿verdad? Dice que tengo que vivir como se me ha enseñado. ¿Y qué es lo que se me ha enseñado? A hacer la perfecta voluntad de Dios a través de obedecer su palabra. Dice su palabra que la obediencia me va a traer bendición. Y fíjate bien, muchas veces en esto de obedecer para obtener bendición, muchas veces tú y yo no vamos a entender el por qué Dios nos pide que hagamos ciertas cosas. ¿Cómo así? ¿Cómo es que Dios nos pide que hagamos ciertas cosas? Sí, en su palabra nos dice, ¿verdad? Y te pongo un ejemplo. Dice, ama a tu Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y luego dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso es una manera de que en la Biblia que Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar a Dios por sobre todas las cosas y amar al que tengo al lado como me amo yo mismo. Entonces, ahí no hay tanto que pensarle ni hay tanto que razonarle, ¿verdad? Así como yo me amo, así yo tengo que amar al que tengo al lado. Entonces, este es un ejemplo de cómo tengo que obedecer las enseñanzas, como dice ahí. Vivan, ¿verdad? Tal como se les enseñó, pero lo importante es lo siguiente, aparte de obedecer. Confíen cada vez más en Él. Esto quiere decir que mi fe tiene que ir aumentando. No puedo tener una fe igual todo el tiempo. Mi fe tiene que ir en aumento. La evidencia de vida es ese crecimiento que yo voy teniendo en mi fe, que yo voy teniendo en mi carácter, que yo voy teniendo en mi mente renovada. Esa es la evidencia de que yo estoy vivito y coleando. ¿Cómo así? Pues puedo decir que vivo porque tengo vida, porque tengo trabajo, porque tengo salud. Sí, también. Pero fíjate bien, la palabra enseña que si tú y yo no tenemos una mente renovada, dice mente sana y cuerpo sano. Si yo tengo mente que estoy todo el tiempo guardándole tanta negatividad, tanta basura, tanta porquería, pues de igual manera el cuerpo se va a enfermar. ¿Por qué? Porque lo único que pasa es te estresas, estás tanto tiempo pensando, se te calienta la cabeza, al ratito ya te duele la cabeza y eso te lleva a otras complicaciones, haces corajes, etcétera, te enojas y eso te lleva también a tener, ¿verdad? En tu vida ciertas complicaciones de salud. Entonces por eso la palabra enseña, mente sana, cuerpo sano, amén. Obviamente con todas las demás, ¿verdad? Te tienes que cuidar de la lluvia, tienes que taparte, tienes que alimentar bien, dormir bien, etcétera. ¿Ven? Pero creo que con eso quedó claro. Entonces, fíjate bien, tu fe tiene que ir de aumento en aumento. Yo siempre te he dicho que Dios no va a acudir a tu necesidad. Dios a lo que acude es a la fe que tú le tienes a Él, ¿verdad? Y dice aquí, confíen cada vez más. Confiar cada vez más es que la fe se vaya a otro nivel. Tu fe tiene que irse a otro nivel. Tu fe, fíjate bien, que tuviste el día de ayer, cuando tuviste victoria, cuando tuviste esa bendición de salir de lo que estabas enfrentando, obviamente porque pusiste fe a que todo iba a ir mejor, esa misma fe, ¿verdad? Dios la va a ocupar en el hoy, pero esa fe tuvo que haber tomado mayor fuerza, tuvo que haber tenido una mayor madurez, tuvo que haber adquirido un nuevo nivel, ¿verdad? De confianza y al mismo tiempo de dependencia de Dios. ¿Cómo así? Sí, yo cada día más cuando yo leo su palabra, tengo que irme a otro nivel y tengo que estar expectante de lo que Dios va a hacer en mi vida. Pese a lo que yo esté viviendo, pese a lo que yo esté viendo, pese a lo que yo esté sintiendo. Aquí entonces no tenemos opción, ¿verdad? La única opción que tenemos como hijos de Dios es confiar en Él, ¿verdad? Cuando tú y yo entendemos esto, cuando tú y yo llevamos a la práctica esto, entonces vamos por buen camino. Vamos viviendo confiados por la vida.
¿verdad? Ahora sabemos que no habrá nada ni nadie que nos detenga porque nuestra confianza, nuestra esperanza es Cristo Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que, como siempre te he dicho, que dejes de hacer todo y solo te pongas a leer la Biblia, a orar, a aclamar el nombre del Señor. No, nada más se trata de eso. Sí tienes que tener un tiempo con Dios para conocerlo, leyendo su palabra, para orar, externarle lo que sientes a Dios, agradecerle a Dios, pero también tenemos que hacer lo nuestro, lo propio. Dios hace lo suyo, tú y yo tenemos que hacer lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Ponernos a trabajar, ponernos a realizar nuestras actividades, etcétera, pero siempre y cuando poniendo un objetivo muy claro. Tú y yo tenemos que hacer las cosas como si las hiciéramos para Dios, siempre te he dicho. Y viene en la Biblia. Ahora, cuando yo trabajo, cuando yo hago las cosas como si las hiciera para Dios, entonces, fíjate bien, estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y cuando yo me enfoco a hacer la perfecta voluntad de Dios, es lógico y obvio que estoy poniendo mi confianza en Él. ¿Por qué? Porque tengo esa certeza, esa convicción de que no lo estoy haciendo nada más por hacerlo, por ahí se va, o por resolver porque pues así me tocó. No, tú y yo, recuerda, no venimos a esta vida, a este mundo, a esta tierra, nada más por obra de la casualidad o nada más porque a nuestros papás se les antojó, ¿verdad? Tener ese tiempo íntimo de amor, ¿verdad? Y somos producto de eso. No, nada ni nadie somos obra de la casualidad. Todos aquí somos obra y creación de Dios. Y no lo vamos a ver más adelante. Fíjate bien. Entonces, confía cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Entonces quiere decir que cuando yo empiezo a confiar más en Él, tengo una mayor claridad de cómo tengo que obedecer y cómo tengo que vivir y cuál tiene que ser mi estilo de vida en Dios en esta tierra. Y mi estilo de vida tiene que ser vivir confiado, pese a lo que yo esté atravesando. Y ahorita vamos a ver por qué. Obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Ahí está el porqué. Cuando tú y yo confiamos en Él, podemos obedecer mejor, tener una claridad, tener una mejor visión, una mejor certeza de lo que Dios, ¿verdad?, nos está hablando, de lo que Dios nos está diciendo, de la estrategia que Dios está añadiendo en nuestra vida para vivir en este mundo y cómo resolver lo que enfrentamos todos los días. Recuerda, tú nunca vas solo en lo que enfrentas, tú nunca vas solo en todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. Dios va contigo, Dios va a la par de ti, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, ¿verdad? Pero Dios ahí está contigo. Él dice en su palabra que Él es tu pastor y nada te falta, que Él, donde quiera que tú vayas, Él está ahí, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, dice que tengo que obedecer y tengo que confiar para ser cada día mejor. Mejor persona, mejor hijo, mejor profesionista, mejor empleado, mejor ser humano, mejor, ¿verdad? Estudiante, etcétera. Y luego dice, y den siempre gracias a Dios. O sea, eso nunca se nos tiene que olvidar. Tú y yo tenemos que darle gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo, en todas circunstancias. Porque déjame decirte algo, si tú y yo hoy tenemos vida, si tú y yo podemos disfrutar de un hogar, podemos disfrutar de una escuela, de un trabajo, de todo lo que tú tienes, ¿verdad? Es gracias a Dios. Amén. Gracias al Padre, gracias a que Él nos ha creado. Y luego fíjate bien lo que dice en el 8, ten cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, tú y yo no nos debemos de dejar engañar, ¿verdad?, por todo lo que nos dicen, ¿verdad? Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo. Hay veces que tú estás pidiéndole a Dios ciertas cosas, ¿verdad? Ya sea alguna necesidad, ya sea algún favor, ya sea alguna bendición, etcétera, ¿verdad?
Y tú llevas a cabo el plan que tú le expusiste a Dios, pero a veces la gente opina, a veces la gente te critica, a veces la gente habla en contra del plan que Dios dio a tu vida. Y la palabra dice acerca de eso, como lo vimos aquí, ten mucho cuidado, ten cuidado de no hacer caso de esa enseñanza, de ese consejo, de eso que parece tener sabiduría, ¿verdad? Humana. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque recuerda una cosa, la Biblia y Dios son el mismo hablando en nuestras vidas cuando nosotros leemos de ella, ¿verdad? Ahora fíjate bien, hay cosas de sentido común que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces ahí no hay mucho que pensar, las tenemos que hacer. Pero fíjate bien, si tú y yo le agregamos a nuestra vida ese ingrediente que Dios nos está dando a través de su palabra, de vivir confiados, de vivir obedeciendo lo que viene en su palabra, entonces Dios puso ese ingrediente en nuestra vida para que nos fuera mejor, como dice ahí, para que cada vez sean mejores, ¿verdad? Entonces nos conviene, nos beneficia, es de bendición que tú y yo llevemos a cabo las enseñanzas que vienen en su palabra. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De esas enseñanzas humanas, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando, ¿verdad? Porque esto es muy delicado, esto es de mucha polémica, ¿verdad? Porque uno por ahí abusado me va a decir, bueno, entonces lo que me enseñaron en la escuela no sirve, y yo no estoy diciendo eso. Lo que me enseñó mi papá entonces no sirve, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tú pongas en una balanza, ¿verdad? Lo que Dios te habla, lo que tú has aprendido. Y yo te voy a decir una cosa, a mí me ha pasado, hay muchas cosas que a mí me enseñaron, ¿verdad? Profesores, mis papás, etcétera, que yo he puesto en una balanza de acuerdo a lo que Dios dice, y hay cosas que yo he tenido que dejar de hacer, he tenido que volver a aprender lo que dice Dios a través de su palabra. Y yo he experimentado muchas veces que cuando yo llevo a la práctica su palabra en mi vida, en mi diario vivir, en mi estilo de vida, yo he tenido mayor bendición, mayor beneficio de ello. Pero no solamente, ¿verdad?, por tener el beneficio, sino por tener esa certeza, esa confianza, esa fe en Dios, ¿verdad?, de que Él, aparte de que me bendice, Él es Dios que ha creado todo el mundo y es ese Dios que te ha creado a ti y que me ha creado a mí. Amén. Entonces fíjate bien lo que dice en el 9 y el 10. Dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Y tú y yo debemos de tener esta certeza, esta convicción. Cuando tú y yo confiamos en Él, cuando tú y yo vivimos confiando, ¿verdad? Como dice aquí, debemos de tener esa certeza de que no nos falta nada o no nos faltará nada. Y luego dice, porque vivimos unidos a Cristo, ¿verdad? Si tú y yo vivimos unidos a Cristo, si tú y yo experimentamos el amor, el poder, la bendición, ¿verdad?, de Dios, vas a ver que vamos a obtener esa bendición que hemos esperado por mucho tiempo. Yo siempre te pongo este ejemplo. Hay veces que enfrentamos problemas, circunstancias, adversidades, necesidades, etc. Y nosotros en nuestro entender humano vemos cómo resolverlo, lo hacemos de una manera, lo hacemos de otra. Ha habido muchas veces que nos ha resultado. Pero yo te aseguro que si aparte de eso tú le añades lo que dice su palabra, si tú le añades esa fe, esa confianza y la depositas en Él, yo te aseguro que vamos a obtener mayores beneficios en cómo resolvemos, en cómo trabajamos, en cómo estudiamos, porque estamos llevando a cabo una ley que si llevamos a la práctica obtenemos beneficios del reino, obtenemos beneficios de Dios para vivir cada día mejor, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir unidos a Cristo. Y el vivir unidos a Cristo significa hacer su perfecta voluntad, significa obedecer, llevar a la práctica sus enseñanzas y significa estar confiando cada día más en Él. Y luego fíjate bien, acompáñame a Hebreos 11,
6, por favor. Hebreos 11:6. Fíjate bien. Hebreos 11:6 dice: de hecho, en Nueva Traducción Viviente, si no la tienes no te preocupes, solo escúchame. Dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Entonces, está bien clarito aquí. Dice, de hecho, sin fe, sin confiar, sin depositar esa confianza, esa fe en Dios, es imposible que yo pueda agradar a Dios. Pero para agradar a Dios yo necesito reconocer que Él existe. Ahora, ya reconocí que Él existe, entonces quiero agradar a Dios, necesito, ¿verdad?, tener fe en mi vida. Entonces, fíjate bien, si todos los días, en todo lo que tú haces, tú quieres agradar a Dios, lo que tú y yo necesitamos es tener fe en Él, fe en lo que dice su palabra. Porque fíjate bien, lo que viene es su palabra, ¿verdad? Nada te va a perjudicar, al contrario, como decía ahí, cada día te lleva a ser mejor persona, a ser mejor ser humano, a ser mejor trabajador, ser mejor empleado, ser mejor estudiante, te lo dije hace rato. Tener una mente diferente, una mente renovada, como dice su palabra. Fíjate qué importante es ir aislando, ir entendiendo, ir desmenuzando, ir atesorando, ir practicando, ir descansando su palabra. Porque cuando tú y yo practicamos su palabra, como dice aquí, cuando nosotros queremos agradar a Dios y tenemos fe, vamos a obtener bendición. Ahora, la bendición de Dios, siempre te lo he dicho, es la bendición que te enriquece. Y cuando estoy hablando de riqueza, no solamente hablo de dinero. Riqueza emocional, estabilidad ahí mismo en las emociones, ¿verdad? Estoy hablando de una mente despejada, de una mente que empieza a tener positividad en ella, ¿verdad? O sea, no estoy viendo solo los contras, no solo estoy viendo lo mal que están las cosas, porque eso pasa, somos muy finos, ¿verdad?, en ver cuál es el error del que tengo al lado. Eso es lo más fácil del mundo. Si ahorita te ponen una persona al lado o te dicen descríbeme a fulano, mengano, perengano, lo primero casi, siempre pasa eso, lo primero que decimos son todos los defectotes que tiene esa persona, ¿no? Es esto, es aquello, bla, bla, bla. Y cuando te preguntan, bueno, descríbeme lo bueno de esta persona, te cuesta trabajo decir, ¿verdad? Empiezas 1, 2, 3, 4, 5 a lo mejor de corrido y las demás las empiezas a pensar. Porque desafortunadamente nosotros como seres humanos nos dedicamos solamente a ver lo malo, lo negativo, en lugar de verle lo bueno, aunque estemos atravesando adversidad, aunque estemos atravesando necesidad, verle el lado positivo, verle el lado bueno. Con eso voy con este ejemplo que te estaba poniendo. Tú y yo tenemos que aprender a ver lo bueno todo el tiempo, ¿verdad? Sí, a lo mejor el mundo, la economía global, la economía mundial, etcétera, a lo mejor no está tan bien como quisiéramos que estuviera, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar en eso, me voy a enfocar, ¿verdad?, en poner un granito de arena en este mundo, en hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y confiar en Dios. Dice su palabra, ¿verdad?, que cuando tú confías en Él, tienes la certeza de que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y más a ti no llegará. Esto quiere decir que el enemigo te está acechando, eso quiere decir que hay circunstancias que te quieren destruir, pero dice su palabra que más a ti no llegará. Y eso es tener fe, eso es vivir confiado, eso es vivir, ¿verdad?, teniendo fe en Dios, agradando a Dios. Recuerda, cada que tú tienes fe en algo, en una circunstancia, en una situación,
en una adversidad, en una necesidad, estás agradando a Dios, porque no solamente estás poniendo tu confianza en que si trabajas vas a obtener esa economía, sino que al mismo tiempo estás confiando en Dios. Entonces la bendición se vuelve una bendición que te enriquece al interior y se puede externar al exterior, ¿verdad? Se puede reflejar en tu manera de pensar, se puede reflejar en tu manera de hablar, se puede reflejar en tu manera de cómo oyes, ¿verdad? Si tú tomas la decisión de no estar escuchando tanta tontería y al mismo tiempo no guardarla en el corazón, pues entonces empiezas a ser un mejor ser humano, una mejor persona. ¿Por qué? Porque te estás quitando todo aquello que te está estorbando para que tú no te desenfoques en lo que Dios te ha llamado a hacer en esta tierra. Porque tú y yo, recuerda, tenemos un propósito en esta nación, en esta tierra. Amén. Entonces, fíjate bien. Allá arribita en Hebreos 11:1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Tú y yo tenemos que estar totalmente seguros que lo que le hemos pedido lo vamos a recibir. Ahora fíjate bien, esto es de sentido común. Obviamente si tú le pides a Dios, fíjate Dios que yo quiero que le vaya mal a tal persona que me hizo esto y esto, ¿verdad? Pues Dios no opera de esa manera. Su favor, su poder, su autoridad, su bendición empieza a obrar a favor tuyo, a operar a favor tuyo, cuando tú pides cosas de bendición a tu vida, cuando tú lo único, aparte de pedir bendición, tú le pides a Dios el que te dé sabiduría e inteligencia para agradarlo en todo lo que tú haces, en todo lo que Dios ha delegado en tu vida. Entonces Dios, ¿verdad?, empieza a ver que no nada más quieres bendición, no nada más quieres estar recibiendo, sino que lo que también quieres es agradarlo a Él. Y eso trae mayor beneficio, porque cuando tú estás bien enfocado en agradarlo a Él, lo que tú obtienes es que en lugar de ir tras la chuleta viene tras de ti. Yo siempre te lo he dicho. No, la bendición viene con ella. Y si no, muestra de esto en la palabra, te lo voy a decir. La palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te será añadido. No dice al revés, ¿verdad? No dice, ve y busca la chuleta y lo busca a Dios. No. Dice, búscame a mí primero, y la bendición económica, la bendición de salud, la bendición que tú necesitas para tu vida, se te va a añadir. Entonces por eso siempre te digo así, parafraseado, ¿eh? Cuando tú vas enfocado en lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer en esta tierra, confiando, agradando a Dios, teniendo fe en Él, viviendo confiado pese a lo que estés viviendo, atravesando, como lo dije al principio, a pesar de los terremotos, a pesar de los huracanes que tú y yo tenemos en la vida, o que hemos pasado por algunas circunstancias, vivimos confiado. A pesar de eso, si seguimos enfocados, la bendición, o sea, la chuleta viene detrás de ti. Amén. Entonces, fíjate bien. Entonces tú y yo tenemos que estar totalmente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. En el 2 dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Dice, y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Y eso es fe. Lo que no se podía ver es lo que tú y yo hoy podemos ver. Es donde tú y yo vivimos hoy. Esto antes no se veía. Ahora se puede ver por la fe, por Dios mismo. Ahora fíjate bien, lo importante de este pasaje último que leímos es lo que dice aquí: y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden. Una sola orden. Entonces con una sola orden, Dios puede obrar a favor tuyo en lo que hoy estés atravesando. Cuando tú y yo vivimos o aprendemos a vivir confiados en Él. Con una sola orden. Una sola orden basta que Él dé desde el cielo a la tierra, ¿verdad?
y pueda obrar ese favor, esa bendición a favor tuyo, a que llegue a tu vida. Basta solo una orden, pero para que esa orden la pueda dar Dios, tengo que agradarlo. Y hoy aprendimos que agradar a Dios es obedecer a Dios y confiar en lo que su palabra dice, en lo que Él habla a través de su palabra. Si yo confío, ¿verdad? Que cuando vengan los problemas, las circunstancias, las necesidades, pero no me van a lastimar, no me van a agüitar, no me van a desanimar. Dios tiene el control, Dios toma el control, Dios empieza a obrar ahí, porque otra vez te repito, Dios nunca va a acudir a la necesidad física o visible. Dios va a acudir a la fe que le pusiste. Algo en los aires, algo en tu vida se empieza a mover, se empieza a transformar, la atmósfera empieza a cambiar cuando tú confías en Él, que te va a beneficiar cada día, cada momento, cada vez que tú confíes en Dios. Entonces, para yo poder agradar a Dios, tengo que vivir confiando en Él. Y esto me lleva a una sola cosa: a estar expectante todos los días de lo que Dios va a hacer en mi vida, de lo que Dios va a añadir a mi vida, ¿verdad? Si hoy a lo mejor estaba enfermo, el día de mañana dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día, y que su bien me sigue todos los días de mi vida. Entonces quiere decir que el día de mañana, por esa fe que yo estoy depositando en Él, puedo recibir la sanidad que he esperado por años o que he esperado por algún tiempo. Ese ascenso en el trabajo lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque estoy expectante de lo que Dios va a hacer, porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Dios va a cumplir su parte, porque Dios no es deudor de nada, pero tengo que vivir confiado, tengo que vivir agradando a Dios. Y yo siempre te he dicho que eso también es adorar, alabar a Dios con todo lo que hacemos. Así que Dios hoy ha dado una estrategia a nuestra vida para ya no tener más miedo, para ya no tener más temor en todo lo que estamos atravesando. Otra vez te lo repito, como te dije al principio, podrán venir terremotos, podrán venir problemas, circunstancias, adversidades a tu vida, ¿verdad? Pero Dios no te va a dejar solo. Si tú pones esa confianza en Él, si tú pones, ¿verdad?, esa fe depositada en Él, Dios va a obrar a tu favor. Y recuerda una cosa, ¿verdad? La gloria que viene después es una gloria mayor. Así que por eso, ¿verdad?, como te dije hace un rato también, tú y yo tenemos que ir aumentando esa fe, esa dependencia de Dios en nuestra vida, y Dios nos va a llevar a un posicionamiento mejor, porque tú y yo estamos diseñados para estar por cabeza y no por cola, para ser tierra fértil y fructífera en todo lo que hacemos. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos va a prosperar tarde que temprano. Pero ahora fíjate bien, Dios usa para bien todo lo que atravesamos, aún las circunstancias malas, Dios las usa para bien, para formar nuestro carácter, para que en esas circunstancias, en esas cosas que estamos atravesando, la fe se vuelva más firme, más certera, y podamos depender cada día más de Él, y podamos experimentar al mismo tiempo un poder mayor, sobrenatural, sobre nuestra vida. Así que nos conviene, ¿verdad? Como te dije hace rato, no tenemos opción más que confiar en Dios, vivir confiados, si es que tú y yo queremos agradar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, y con todo lo que pensamos, y con todo lo que somos. Damos gracias a Dios esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y hoy nos has dado estrategia divina, Señor. Y yo declaro que todo miedo, todo temor, Padre, que hay en tus hijos, Señor, por el terremoto, Señor, que hubo en México, Señor, por las lluvias, Padre, ahí en Estados Unidos, Señor, el huracán, Señor, por los problemas y las circunstancias, Señor, que estamos atravesando, o quizá, Padre, por ahí a alguien, Señor, le dieron un diagnóstico no tan favorable de salud, Señor.
Yo declaro que a pesar de todo eso que hemos visto, que hemos escuchado o que quizá hemos sentido, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tú tienes la última palabra y que tú eres mayor, Señor. Así que cada día, Padre, a cada uno de nosotros, enséñanos a vivir confiando en ti. Enséñanos, Señor, a ser dependientes total y absolutamente de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a ver con una mayor claridad, Señor, lo que tú quieres que hagamos y cómo quieres que lo hagamos, Señor, porque lo único que tú quieres hacer es bendecirnos sobrenaturalmente. Tú nos quieres llevar al siguiente nivel de fe, Señor. Tú nos quieres llevar a un posicionamiento de estar de cabeza y no de cola, Señor. Así que nosotros a partir de hoy confiamos más y declaramos, Padre, que este año, Señor, veremos cada día más tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús veremos tu gloria aún más, Señor, y sabemos, Padre, que seguirás añadiendo cada día más autoridad, cada día más favor, cada día más amor, cada día más fe a nuestras vidas, Señor. Estamos confiando en ti, Señor, y yo declaro, Padre, que el día de mañana tu misericordia se renovará en nuestras vidas. Así que vamos a estar expectantes cada uno de nosotros de lo que tú harás en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amado, gracias a Dios por tu vida, gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga, bendiga tu entrada, tu salir, tu levantar, tu acostar. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu economía. Yo te bendigo desde acá, desde Toluca, ¿verdad? Te mando bendiciones, saludos, un abrazo y nos vemos en la próxima. Recuerda que puedes seguir estas transmisiones en vivo los días miércoles como hoy, los días domingos 12:45 de la tarde, ¿verdad? Miércoles 9:30 y a través del canal de YouTube Tierra Prometida Toluca, Alabama. Ahí nos puedes seguir las transmisiones, ¿verdad? Ya editadas y poder seguir añadiendo más herramientas a tu vida, porque lo que Dios añade son herramientas para cada día vivir mejor, porque lo que Dios ha diseñado es un plan de bienestar para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, nos vemos en la próxima y es un gusto y un placer como siempre haber estado con ustedes en esta noche y haberles llevado la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.